Buenas noches. Hoy nos toca, continuando con el seminario de Biblia, continuar con la historia de Moisés en el Éxodo. Carlos, la otra semana, llegó a toda la historia del tránsito por el desierto hasta que Dios le entrega las tablas de la ley. La Biblia comienza con el Dios que se ha revelado a sí mismo a nosotros como Creador y Redentor, y nos muestra cómo seguirlo por medio de nuestra transformación conforme a su carácter. Nosotros hacemos lo que Dios quiere que hagamos cuando nos volvemos más como Dios. Dios nos crea a su imagen y semejanza, y eso es lo que Dios quiere que logremos, ser realmente imagen y semejanza de Él. Y en la lectura del Éxodo vemos a Dios describiendo su propio carácter y lo vemos formando a su propio pueblo. Necesitamos comprender que estas virtudes están, en primer lugar, solo en Dios, y que es Él quien hace este trabajo específico de redención por medio de su único Hijo Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo. Y en esencia aprendemos que el carácter de Dios se revela en su obra, y su obra moldea nuestra vida en la tierra. De esta manera, seguir a Dios es el tema más importante que revela el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es la historia de un pueblo que acepta seguir a su Creador, en principio por salir de la esclavitud, pero enfrentando toda clase de miedos y dificultades en el desierto. Y esa es la historia nuestra, la de los cristianos que decidimos seguir a nuestro Creador, creerle, enfrentando toda clase de miedos también y dificultades en esta vida, pero queriendo salir de la esclavitud del pecado que nos ataba, de la esclavitud del mundo. En Éxodo se habla bastante sobre el trabajo diario, pero las instrucciones y reglas que encontramos en este libro se efectúan en un contexto laboral que existía hace 3000 años. Hay algunos pasajes como no matarás, que leemos por ejemplo en Éxodo 20:13, que se pueden ajustar a las leyes actuales, de igual manera que en la época de Moisés, pero otros como, y si el buey de alguno hiere al buey de otro y le causa muerte, entonces venderán al buey vivo y se dividirán el dinero. Y eso se lee en Éxodo 21:35. Eso no podemos aplicarlo a la actualidad, pero vemos la inteligencia, la sabiduría y la justicia que está impartiendo. El libro es un relato histórico, pero así como ayudó al pueblo de Israel a ubicarse en la historia de Dios, nos ayuda hoy también a nosotros a descubrir cómo debemos obrar en la vida cotidiana para actuar según la voluntad y según la justicia divina. Tanto al inicio como al final del libro del Éxodo, vemos al pueblo de Israel trabajando. Al comienzo los israelitas trabajan para los egipcios, y cuando finaliza la esclavitud, ellos deben trabajar para organizarse en los años de travesía por el desierto, y necesitan organizarse con tareas, leyes y el culto a Dios. Dios hasta les indica la forma de construir el tabernáculo, de acuerdo con sus instrucciones, y eso lo leemos en Éxodo 40:33, porque Él los iba a guiar comunicándose con ellos desde el tabernáculo. Y sobre el tabernáculo aparecía una columna de nube y fuego. La presencia de Dios en forma de columna de nube y fuego guió al pueblo durante su travesía por el desierto. La columna hace su aparición en el contexto de la tienda del encuentro con Dios, siempre manifestando la presencia divina, porque cuando Moisés entraba en el tabernáculo, esa columna de nube
descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y lo veía todo el pueblo. Y Jehová hablaba con Moisés. La columna no es un simple elemento figurativo dentro de la historia, sino que se trató de algo real y visible para todo el pueblo. En el relato de Éxodo 13:21 cuenta cómo al salir de Egipto, dice así: Yahvé iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Aunque el título en la Biblia sea Éxodo, este libro, que significa salida, el relato del libro del Éxodo nos lleva a concluir que se trata de una entrada en la tierra prometida y una entrada en el nuevo pacto. Un nuevo pacto que Dios hace con su pueblo para volver a recuperar o religar, religión quiere decir religar, ese trato que había entre Dios y su creación, entre Dios y el hombre, ese trato que vemos en el Edén cuando Dios crea a Adán y lo veía cara a cara y tenía esa familiaridad y hablaba y estaba siempre con él. El libro del Éxodo comienza cerca de 400 años después del punto donde termina Génesis, pero todo el tiempo muestra la intención de Dios de religar otra vez ese vínculo que tenía con su creación, con el hombre que él había creado. Y entre los 5 libros del Pentateuco, el Éxodo en particular muestra ese aspecto de la relación de Dios, tanto en términos de la liberación del pueblo de Dios de Egipto, como en el establecimiento de su pacto con ellos en el Sinaí, a través de las tablas de la ley. En el episodio del paso del Mar Rojo se nos cuenta que, lo voy a leer así tal cual dice Éxodo 14:19, en aquel momento el ángel de Dios y la columna de nube que marchaban al frente de los israelitas cambiaron de lugar y se pusieron detrás de ellos. Así la columna de nube quedó entre el ejército egipcio y los israelitas. Para los egipcios era una nube oscura, pero a los israelitas los alumbraba. Por eso los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas en toda la noche. Qué increíble que esa presencia de Dios así manifestada como una columna de nube y fuego visible se sale de adelante y se pone detrás de ellos como para cubrirlos, como para protegerlos. Y todo eso lo veían. Por eso que cuando el pueblo de Israel después se niega o descree de Dios o piensan que volver a Egipto era lo mejor, que estaban más cómodos allá, no se puede entender cómo, habiendo visto semejantes milagros y semejante protección de Dios, podían no tener confianza en sus promesas y en su palabra. Eso es lo que muestra cómo Dios realmente le llega a doler, se indigna ante ese descreimiento de su pueblo al que se había manifestado de forma tan visible y tan amorosa, mostrando tanto su protección. Capítulos más tarde, esta columna hace su aparición en la tienda del encuentro con Dios, siempre manifestando la presencia divina. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Yahvé hablaba con Moisés. Durante los 40 años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, estos hombres necesitaron creer y ver de forma real la presencia de Dios que los estaba guiando. Si no hubieran visto estos milagros, se habrían vuelto a Egipto, ya que anhelaban esas comodidades dentro de la esclavitud que tenían. En el libro del Levítico, que es el que le sigue al Éxodo, Dios instruye, leemos el relato de cómo Dios instruye principalmente a los sacerdotes, a los levitas, por eso es levítico, encargados del culto.
y contiene todas leyes y normas para el culto, tanto laico como sacerdotal, como una instrucción de cómo debía ser el contacto con Dios, cómo se debían acercar al tabernáculo. A este tercer libro del Pentateuco le sigue el libro de Números, donde se realizan censos y la descripción de las tribus que conforman el pueblo de Israel. Tenían que organizarse, por eso tenían que tener contabilizado cuántas personas había en cada tribu, cuántas familias. Y también encontramos relatos históricos de hechos vividos durante la travesía y la muerte de Aarón. Recordemos que Aarón fue quien acompañó a Moisés a enfrentar al faraón para pedirle que deje en libertad a los israelitas. También en el libro de Números se encuentra el relato de los espías que Moisés, por orden del Señor, envía para que exploren la tierra de Canaán. En Números 13 dice así: el Señor dijo a Moisés: envía a algunos hombres, un jefe de cada tribu, para que exploren la tierra que voy a dar a los israelitas. Pero cuando estos espías fueron, a su regreso, el informe que dieron estos enviados fue de total cobardía y totalmente negativo. En Números 13, 27 dice así: fuimos a la tierra que ustedes nos enviaron. Es una tierra que emana leche y miel, pero el pueblo que la habita es fuerte y las ciudades están fortificadas. Hemos visto incluso gigantes. No podemos combatir contra ese pueblo. Es más fuerte que nosotros. Y empezaron a hablar mal diciendo: la tierra que hemos explorado devora a sus propios habitantes. Los hombres son de gran estatura, nosotros a su lado parecíamos saltamontes. Y aunque Caleb, uno de los jóvenes que había ido, hizo callar al pueblo diciéndoles: iremos a conquistarla, pues somos capaces de hacerlo. Todo el pueblo empezó a lamentarse y se pasaron la noche llorando y murmurando contra Moisés y Aarón. Y decían: ojalá hubiésemos muerto en Egipto. ¿Por qué nos lleva el Señor a morir a espada? ¿No sería mejor regresar a Egipto? Entonces Moisés y Aarón se postraron en tierra delante de toda la asamblea, y Josué, que era otro de los jóvenes que había ido junto con Caleb y el resto, también había explorado la tierra. Caleb y Josué se rasgaron las vestiduras diciendo a toda la comunidad: la tierra que acabamos de explorar es una tierra muy buena. El Señor está de nuestra parte. Él nos hará entrar en ella y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra el Señor ni teman a los habitantes de esa tierra, porque los venceremos fácilmente. La protección del Señor se ha apartado de ellos. En cambio, el Señor está con nosotros. No les teman. Pero toda la comunidad se puso a hablar de apedrearlos, y entonces el Señor dijo a Moisés: todos estos no verán la tierra que yo prometí a sus antepasados. Ninguno de los que me desprecian la verá. Pero mi siervo Caleb, que me ha sido siempre fiel, lo llevaré a la tierra donde ya ha estado y sus descendientes la poseerán. En este desierto caerán los cadáveres de todos los que han murmurado contra mí. Ninguno entrará en la tierra prometida. Cargarán con su culpa durante 40 años. Y es así como el pueblo de Israel, que se había negado a entrar en la tierra prometida, que se sentía defraudado, que no le creyó a Dios, pagaron por este pecado de no creerle a su Señor, a su Creador, 40 años de tránsito en el desierto. No recuerdo ahora bien, pero sé que en esa parte de la Biblia dice que el Señor les da 40 años, porque es un año por cada día en que se negaron a entrar en la tierra prometida. Y es así como todo
el pueblo que debió haber llegado rápido y haber tomado posesión de la tierra prometida después del cruce del Mar Rojo, porque en realidad estaban cerca, demoró 40 años y casi todos los que el Señor dijo que no iban a entrar, fallecieron. Poco después también muere Aarón, y después de la muerte de Aarón, el Señor le dijo a Moisés que impusiera las manos sobre Josué y que delegara en él su autoridad. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó, impuso sus manos sobre Josué y le dijo: sé fuerte y no temas, guiarás a los israelitas hasta la tierra de Canaán y harás el reparto de la tierra. El Señor irá delante de ti, no tengas miedo. Yo creo que esta es una de las frases de las promesas que más me gusta, porque es la que nos dice a todos nosotros estamos en conquista de la tierra prometida, del reino de los cielos. Y el Señor nos dice así, que Él va a ir delante de nosotros y que no tengamos miedo. Poco tiempo después llegaron al monte Nebo y desde allí Moisés pudo mirar más allá del río Jordán y ver la tierra de Canaán, pero no pudo llegar a entrar en ella. Moisés murió sobre el monte Nebo y Josué se convirtió en el nuevo líder del pueblo de Israel. Yahvé le había prometido a Abraham que daría aquella tierra a sus descendientes, y ahora, a las órdenes de Josué, los israelitas estaban a punto de tomar posesión de la tierra prometida. Pero para llegar a Canaán, los israelitas debían atravesar el río Jordán. Y el Señor había dicho a Josué cómo deberían hacerlo. Les dijo así: los sacerdotes llevarán el arca de la alianza. Cuando lleguen al río Jordán y se metan en el río, el agua se detendrá y el pueblo podrá pasar. Cuando haya pasado todo el pueblo, los sacerdotes se retirarán y las aguas del río volverán a fluir. El río Jordán abrió sus aguas para dejar pasar al pueblo, igual que en el cruce del Mar Rojo. Miren qué simbolismo además con el Nuevo Testamento, porque Jesús fue bautizado en el río Jordán y Jesús es el camino, es la puerta por la que se llega al Padre, y su pueblo debió atravesar ese mismo río para llegar a la tierra prometida, como cada uno de nosotros solo puede llegar al reino de los cielos a través de Jesucristo. Cuando los reyes de los reinos vecinos de Canaán se enteraron de que el Señor había secado las aguas del Jordán para que pasaran los israelitas, perdieron todo su valor para luchar contra los hijos del pueblo de Israel, porque sabían que Dios estaba con ellos. Pero antes de comenzar su incursión en la tierra de Canaán, Josué envió también por mandato de Dios 2 espías al país. Estos espías entraron en la ciudad de Jericó y se alojaron porque fueron escondidos en la casa de una mujer prostituta llamada Rahab. Aunque ella sabía que eran israelitas, permitió que se escondieran en su casa porque había oído hablar de los milagros de Yahvé para salvar a su pueblo y creía en el Dios del pueblo de Israel. En el libro de Josué encontramos la historia de una de las heroínas más fascinantes del Antiguo Testamento, y es esta Rahab, la prostituta de la ciudad cananea de Jericó, que se destaca por su fe y por su lugar en el linaje de Jesucristo. Cuando leemos los antepasados de Jesucristo, en el linaje de Jesucristo figura Rahab. La vida de esta mujer puede llevarnos a comprender mejor el plan de Dios para su iglesia y la manera como trata a los creyentes con su gracia y su misericordia, y que Dios no hace acepción de personas. La historia de Rahab se encuentra en Josué 2:6 y en este pasaje describe la conquista de la ciudad fortificada de Jericó por parte de los israelitas, porque Jericó era una ciudad fortificada, la más importante cananea del Valle del Jordán.
era una fortaleza que se encontraba directamente en el camino de los israelitas que acababan de cruzar el río Jordán. Y antes de entrar en la tierra al oeste del Jordán, Josué envió a estos 2 espías para que inspeccionaran el terreno. El rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas estaban dentro de la ciudad y ordenó que los llevaran. Rahab, la mujer con la que se alojaban los espías, los protegió y los escondió en su tejado. Ella les contó que los habitantes de Jericó estaban muertos de miedo por los israelitas desde que estos habían derrotado a los egipcios gracias al milagro del Mar Rojo unos 40 años antes, y aceptó ayudarles a escapar, siempre y cuando ella y su familia fueran perdonados en la próxima batalla. Los espías aceptaron su petición, dándole 3 condiciones que debía cumplir. Primero, debía distinguir su casa, o sea, señalizar su casa de las demás, colgando una cuerda rojo escarlata sobre la ventana para que los israelitas supieran qué casa debían salvar. Segundo, su familia debía permanecer dentro de la casa durante la batalla. Y tercero, no debían delatar a los espías. Después de escapar a salvo de la ciudad, los 2 espías regresaron a Josué y le informaron que toda la tierra se derretía de miedo, así dice la Biblia. Los israelitas cruzaron el Jordán hacia Canaán, donde sitiaron la ciudad de Jericó, destruyeron por completo la ciudad y mataron a todos los habitantes de allí. Solo Rahab y su familia se salvaron. Finalmente Rahab se casó con Salomón, un israelita de la tribu de Judá, y su hijo fue Boz, el marido de Ruth, y del mismo linaje nace José, el padre legítimo de Jesús, que es descendiente directo. Rahab era una joven prostituta cananea. Jericó era una de las principales sedes de la adoración de ídolos. Aquí se encontraba todo lo más vil y desagradable de la religión de los cananeos. Muchos estudiosos bíblicos quisieron eliminar la designación de prostituta de Rahab por estar ligada a la genealogía de Cristo, pero el uso bíblico de la palabra hebrea, que así la designa tanto en el Levítico, Deuteronomio, Jueces, Reyes y los mismos apóstoles, porque hasta en Hebreos también lo nombran así, confirman que el uso de la palabra ramera o prostituta era válida cuando se referían a ella, a Rahab, y que realmente era una prostituta. Es evidente que Rahab era rápida e inteligente y estaba bien informada. Rahab identificó a los espías como lo que eran y los escondió, y tiene lista una historia increíble para engañar a los oficiales del rey. Rahab no negó haber hospedado a los hombres, dijo que salieron al anochecer, un momento en que sería difícil que alguien estuviera seguro de haber visto algo con claridad, y los oficiales no quisieron arriesgarse a parar y registrar la casa de Rahab, porque si lo hacían los espías podían escapar. Y finalmente la prostituta cananea da un excelente consejo también a los 2 israelitas. Les dice que se escondan en las colinas durante 3 días antes de intentar cruzar de vuelta el Jordán. Espiritualmente Rahab no estaba en una situación ideal para llegar a la fe en el único Dios verdadero, en el Dios de Israel. Era una ciudadana de una ciudad malvada que estaba bajo la condena de Dios. Rahab era parte de una cultura corrupta y depravada y pagana. No había recibido ninguna instrucción de fe religiosa ni de Moisés ni de Josué, y sin embargo, Rahab tenía una ventaja. Había escuchado de muchos de los hombres que conoció que los israelitas eran de temer. Conocía la historia de la huida de Egipto, el cruce del Mar Rojo, las andanzas por el desierto y su reciente victoria sobre los amorreos, y aprendió lo suficiente para llegar a la conclusión correcta de que el Señor, vuestro Dios, como les dice, es
Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Eso lo leemos en Josué 2:11. Fue ese cambio de corazón, esa fe, acompañada de las acciones, lo que salvó a Rahab y a su familia del exterminio. Los israelitas entraron a Canaán y atacaron Jericó. El Señor hizo que sus muros se derrumbaran y el ejército arrasó la ciudad, pero Rahab y su familia sobrevivieron. La ciudad amurallada de Jericó tenía cerradas todas sus puertas con cerrojos. Nadie salía ni entraba por miedo a los israelitas que se encontraban cerca. El Señor dijo a Josué: tú y tus guerreros daréis vueltas alrededor de los muros de la ciudad durante 6 días. 7 sacerdotes irán delante del arca de la alianza tocando sus trompetas. El 7º día daréis 7 vueltas. Cuando los sacerdotes hagan sonar fuertemente las trompetas, el pueblo se pondrá a gritar fuertemente y las murallas de la ciudad se derrumbarán. Los israelitas hicieron lo que el Señor les había dicho, y el 7º día las murallas de Jericó se derrumbaron. Los israelitas así entraron en la ciudad y mataron a sus habitantes. Así comenzó una intensa campaña de 6 años en la que Josué y su ejército lograron dominar amplias regiones de la tierra prometida. Al final se repartió el terreno conquistado entre las diferentes tribus de Israel. Josué y sus guerreros tardaron varios años en derrotar a los pueblos que vivían en Canaán, pero una vez conquistada la tierra prometida, la repartió entre las 12 tribus. Es un poco chocante, por un lado, encontrarnos con esto de que Dios los manda a exterminar a todo un pueblo, a todos los habitantes de Canaán, porque les dice que maten a todos. Y realmente uno dice, ¿cómo es posible? Pero hay una razón. Hubo un historiador, Halley de apellido, creo que vivió hasta 1965, un historiador bíblico que describe que los arqueólogos, cuando encontraron en la tierra de Canaán, en Jericó, encontraron restos arqueológicos de los cananeos, se encontraron con que era una tribu directamente depravada. Dice que violaban bebés, mataban niños, los sacrificaban a su dios Baal. Era una situación tremenda, y dice que hasta los mismos arqueólogos que estaban desenterrando estas cosas que veían decían: ¿cómo Dios no destruyó antes a este pueblo? O sea, cosas que por ahí a nosotros nos parecen cruentas de Dios, realmente es lo que Caleb le dijo a su pueblo: Dios no está con los cananeos, porque realmente eran perversos, o sea, todo lo que seguían, lo que hacían. Y esta mujer, que era prostituta dentro de este pueblo, tuvo la conciencia y la lucidez y el corazón de comprender que el Dios de los israelíes era bueno y que todo lo que estaba ocurriendo en su tierra, en la tierra de Canaán, era perverso. Todo el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. Todo nos lleva hacia el nuevo pacto, todo nos lleva el tránsito del río Jordán a la tierra prometida. Todo nos va guiando hacia ahí, y en todo vemos cómo la mano de Dios rescata siempre a los de buen corazón, como en el caso de la prostituta esta. Dios no miró más que su corazón y logró salvarla a ella y a su familia. Y cómo Dios es tan humilde que Jesús tiene que venir a nacer en un pesebre, y siendo descendiente de una mujer que era prostituta también y que había estado en el pueblo cananeo. Todo esto nos tiene que dar el ejemplo de cómo debemos nosotros mirar la historia del pueblo de Dios para comprender que no debemos
engañarnos como ellos, aferrándonos a las cosas del mundo y no escuchando al Dios bueno, que es el que permanentemente desde el Edén quiere volver a tener ese vínculo de amor directo con cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios que así como siguió al pueblo de Israel, guiándolos con la columna de fuego y de nube, hoy nos siga guiando con su Espíritu Santo en nosotros, que aunque no lo vemos como columna de fuego y nube, lo tenemos dentro. Y es Él el que nos va a ayudar a atravesar el río Jordán de este paso por esta tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nos comprometemos a obedecer las guianzas de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos ayudes a no enceguecernos como el pueblo en el desierto cuando no vio tus obras. Ayúdanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús y a través de tu Espíritu Santo a reconocer siempre tu obra de amor en cada uno de nosotros.